Hoy veremos cómo la iglesia se fue saliendo del camino y hoy se ha vuelto una iglesia tibia que está controlada por el espíritu de la apostasía y por un camino según dogmas de hombres a pesar que conocen la verdad. ¿Y cuál es o dónde está el problema? Pastores que no predican la sana doctrina, sino que haciendo uso de métodos carismáticos le dieron una nueva directriz al púlpito y ya no se pastorean ovejas, sino que se entretienen a las cabras. Y hoy el Espíritu Santo quiere que demos un vistazo a lo que está ocurriendo hoy en la iglesia y seamos advertidos para que los pastores o líderes que se estén formando anden y sean la clase de siervos que Dios necesita. Y para que la iglesia o el pueblo de Dios también aprenda a distinguir y a saber dónde se está predicando o cuándo se ha dejado de predicar la sana doctrina. Entonces, entremos a estudiar este tema tan maravilloso que nos va a edificar y nos va a mantener advertidos y alertas ante lo que estamos viendo. Un teólogo dijo lo siguiente: llegará el día en que no habrán pastores cuidando las ovejas, sino payasos entreteniendo las cabras. Y esto es una verdad hoy. Hoy vemos pastores que en el púlpito son hombres carismáticos, son los famosos showmen que están entreteniendo, que están haciendo que la gente pase un tiempo agradable. Y si sacan carcajadas, si sacan gritos, si sacan algarabías, si sacan o se tocan las emociones y la gente se activa, pues entonces lo clasifican como la manifestación del Espíritu Santo. Y esto es un gran error porque en realidad las cosas no son así. Y entonces es así como muchas personas van a la iglesia buscando entretenimiento, motivación, y la iglesia responde ante esta demanda. Pero este no fue el fin con que Jesús y el Espíritu Santo establecieron la iglesia. La iglesia es un lugar donde rendimos culto a Dios, exaltamos a Jesús, aprendemos la palabra y somos llamados, óigame bien, a obedecer, servir y seguir a Jesús con todo nuestro corazón. El pastor está puesto para enseñar sobre la necesidad del arrepentimiento y caminar en santidad y de esta manera seguir el verdadero camino de la fe. Entonces, tristemente, se ha dejado los valores cristianos, se ha dejado de lado la palabra y el camino hacia la vida eterna por una búsqueda de comodidad y entretenimiento. Se ha cambiado la palabra de Dios por charlas motivacionales y la verdadera alabanza a Dios por simples canciones con ritmos de moda para tocar las emociones y hacernos pasarla bien. Y lo peor es que ya no se predica sobre arrepentimiento, ya no se toca el tema del pecado, de la condenación, sino se dan palabras aduladoras donde el centro de todo ya no es Cristo, sino el hombre. Y esto es lo que se conoce en filosofía como una corriente humanista. Y esto es lo que ha tomado a las iglesias hoy. Así que atentos a esto. La iglesia no debe ser así. La iglesia es un lugar donde nos encontramos con Dios, donde somos confrontados con la verdad de su palabra y donde somos llamados a un cambio radical de vida. No estamos en una iglesia para ser entretenidos, óigame bien esto, sino para ser transformados. Si usted en su iglesia no siente que está siendo transformado, cambiado, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y está siendo moldeado su carácter, entonces salga de esa iglesia, porque esa no es una iglesia de sana doctrina. La palabra lo tiene que confrontar, la palabra de Dios lo tiene que incomodar, lo tiene que empujar hacia el arrepentimiento y de ahí a caminar en una vida de salvación hacia la vida eterna. La verdadera iglesia mantiene su enfoque en Cristo, aceptando su sacrificio en la cruz y entregándonos cada día más y más a una vida de arrepentimiento. Hoy el Espíritu Santo nos habla de los showmen o aquellos animadores, o suena más atrevido, pero es la verdad, payasos en los púlpitos. Y 2 Timoteo 4:2 dice la palabra: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Vamos a ver
algunas pautas que debe tener un sano predicador, un verdadero predicador de Dios. Y lo primero que se habla es que predique la palabra, que predique la palabra de verdad. Los predicadores no estamos llamados a entretener a nadie, ni mucho menos a negociar la verdad para que la gente no se incomode o porque de pronto la gente se vaya de la iglesia. Estamos llamados a predicar la palabra, no a predicarnos a nosotros mismos, no a adularnos a nosotros mismos, no a proclamarnos y autoelevarnos a nosotros mismos, ni a un programa, ni a otra persona. Se trata de predicar a Cristo, de dar a conocer la palabra de verdad y la palabra de vida. Así que como siervo de Dios es mi responsabilidad predicar la palabra de Dios en todo tiempo. Eso lo vemos ahí en 2 Timoteo 4:2. Ya sea conveniente o no. No estoy aquí para entretener o para que las personas se sientan aprobadas y cómodas con su pecado. Estoy aquí para proclamar la verdad de la Biblia, que a veces puede ser incómoda, pero es necesario que sea así. Si queremos ser salvos, no hay otro camino. Así que un predicador no está en el púlpito para agradar a las personas y no está ahí para que lo amen ni para que lo quieran o para que lo admiren. Iglesia, tu mirada tiene que estar puesta siempre en Jesús, a Él y solo en Él. Él es al que debes seguir, es Él al que debes admirar, Él es al que debes amar. No debes seguir a hombre. Mateo 4:17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje central del Evangelio, el arrepentimiento. Un cristiano debe vivir en continuo arrepentimiento, porque esto lo asegura en el camino de la salvación. Esto lo planta en el camino hacia la vida eterna. Es ahí donde debe estar centrada tanto la predicación como la percepción y la vivencia de todo el pueblo de Dios. Nuestro modelo de predicación es Cristo. Yo le aconsejo a las personas para cuando están empezando, léanse los evangelios y primeramente el evangelio según San Juan. Ahí hay doctrina, ahí hay enseñanzas, ahí hay la actitud de un pueblo hacia Dios, pero también para una persona que tiene llamado, que está formándose en el liderazgo, vaya a los evangelios para que conozca de primera mano cómo ejercía Jesús su ministerio, cómo actuaba Jesús, cómo se movía Jesús dentro del ministerio. Así que es el mejor modelo y es el mejor ejemplo a seguir. Nuestro modelo de predicación tiene que ser Cristo. Ore al Espíritu Santo para que cada día sea aún más y más parecido a Jesús en la predicación de la palabra. El primer mensaje que Cristo predicó fue arrepentidos, fue un llamado al arrepentimiento y note, Jesús no buscó el ser agradable a las personas, Él exponía la verdad, así incomodara a sus oyentes. Óigame bien esto, hoy los predicadores buscan ser agradables y arrancar risas y aplausos de su auditorio, buscando ser amados por Él y aceptados por el mundo. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esto? Que si eres amado por el mundo, no eres un siervo de Dios. Y si el mundo le aborrece, eso es lo natural, pues el mundo odió a Jesús y también te odiará a ti. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Iglesia, no estamos para agradar a la gente, ni para entretenerlos. Estamos para predicar la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: toda la escritura fue dada para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y totalmente preparado para toda buena obra. Este es el propósito, este es el llamado y esta es la responsabilidad de todo predicador. Y esto es lo que necesita la iglesia de hoy, oír doctrina y así dejar de seguir a hombres y comenzar a seguir a Cristo a través de su palabra. Pero esto no está pasando hoy. Los predicadores en su mayor tiempo se predican a sí mismos, se promueven a sí mismos y las personas lejos de un verdadero arrepentimiento. Hechos capítulo 20, versículo 27 dice lo siguiente: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esta es la palabra: se debe predicar
toda la palabra de Dios. Recuérdelo, la palabra de Dios es viva y eficaz e inspirada, óigame bien, por el poder de lo alto, por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Así que no podemos predicar lo que nos conviene o lo que el pueblo quiere escuchar, y menos lo que al pueblo le gusta. Y muchas veces, este es un error en el que caen los predicadores, buscan y seleccionan temas de moda, temas actuales y temas que arranquen el agrado y la aprobación de la gente, pero que no los confronte con el pecado. Entonces la iglesia muchas veces se reúne para ser informada, para ser notificada, pero usted tiene que es reunirse para que la palabra lo confronte y lo rete y lo promueva a un cambio, a una transformación conforme al carácter de Cristo. Es a eso que se va a la iglesia. Si usted no ve esto en la iglesia, si usted ve más entretenimiento, más risas, más programas, más obras de teatro, más musicales, más testimonios, más cosas que de verdad no estén basados y fundamentados en la palabra de Dios, aunque se nombre a Dios y aunque se traiga un mensaje, muchas veces el mensaje puede ser un mensaje sesgado, tocado por los laditos, pero no trae el verdadero arrepentimiento. Y cuidado con aquellos predicadores asalariados que aman la prosperidad económica y que sueñan con tener mucho dinero, pues manipulan el mensaje, escogen pasajes con ese mismo propósito, el de manipular siempre a la gente, y se enfocan solo en este tipo de pasajes. Y siempre el mensaje es: Dios te quiere prosperar, Dios te quiere enriquecer, Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola, Dios quiere hacer esto, aquello contigo. Y mucho cuidado con eso. Pero no les dicen que se arrepientan o que se aparten de su pecado. Y después, óigame bien, que te arrepientes y te acercas a Dios, Él te prosperará. Así que no busque un camino más corto, no busque un atajo. La prosperidad es más que tener dinero. La prosperidad es tener la seguridad de salvación y vida eterna. La prosperidad tiene más que ver con caminar con Dios, en ser lleno de su presencia, en obedecer a Dios, en amar a Dios y saber que Él está contigo. La prosperidad tiene que ver más con que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero una persona que anda en pecado y no se acerca a Dios no será prosperada de parte de Dios. Iglesia, ¿de qué le sirve a un pecador ganar el mundo entero si se pierde su alma? Marcos capítulo 16, el versículo 15, leemos lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Debemos volver a la palabra, predicarla. No importa cuán elocuente sea el predicador, no importa cuán inteligente o cuán preparado sea el pastor o cuán sabio sea, si no está predicando la palabra de Dios, nunca podrá agradar a Dios. El propósito de un predicador tiene que estar centrado, cuando esté parado sobre el púlpito, es predicar la palabra de Dios. Los predicadores que Dios ama, los hombres o mujeres que Dios utiliza, son los que predican la palabra de Dios. Recuérdalo siempre, es la palabra de Dios la que tiene poder, no la de un hombre. Fue por la palabra que se creó los cielos y la tierra. Es la palabra de Dios que es más cortante que espada con dos filos. Su palabra tiene vigencia. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. La palabra de los hombres cae en la tierra, pero la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él no suavizó su mensaje para atraer multitudes. Al contrario, proclamó la urgencia de un cambio de vida, de una genuina conversión. Ese era el mensaje de Jesús. Y hoy vemos cómo muchos cambian o malinterpretan la Biblia para agradar a la gente. Allí lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Hoy no se predica abierta y directamente sobre el pecado para que la gente no se sienta incómoda, pues si se le mantiene entretenida y agradada, pues la iglesia permanecerá llena. Y entonces seguirán ofrendando y seguirán diezmando, y esto hace que un pastor se mantenga alejado de predicar la palabra de Dios y de traer una palabra que confronte.
Y no lo olvide, predicador, Dios lo plantó en su iglesia, así que cumpla con su llamado y así el pueblo y el predicador serán, óigame bien, plantados y preparados para el reino de Dios. Donde Dios te ha puesto, Él te prosperará. Y es posible que la palabra que se escuche no nos guste, pues nos confronta, nos hace doler el corazón, nos entristece. ¿Y qué de esto? Si es la palabra de Dios. Así que usted y yo estamos obligados a recibirla, a atenderla, a creerla, a vivirla. Pues si Dios nos habla, así es. Entonces, es por esto que nos ama, porque nos quiere o no quiere nuestra muerte, sino que nos arrepintamos y así ser salvos de esta perversa generación. Iglesia, el predicador no nos tiene que agradar, ni el predicador debe buscar agradar a los oyentes. La Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. Proverbios 27:6. En segundo lugar, ten cuidado de ti mismo, dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, en segundo lugar, el llamado para un predicador es que tenga cuidado de sí mismo. El predicador es predicar la palabra y totalmente la palabra de Dios, no un mensaje que esté de moda o lo que se le ocurra. Y en segundo lugar, un predicador debe ser cuidadoso de sí mismo y persistir en la doctrina. Es vital que yo cuide de mi vida espiritual y de la pureza de la doctrina que enseño. No puedo guiar a otros a la santidad si yo no la vivo. Mi vida debe ser un reflejo de la verdad del Evangelio sin compromisos con el mundo. Ten cuidado de ti mismo, hermano, hermana, y persiste en esto, pues te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Como siervos, como líderes y como pueblo de Dios debemos cuidar nuestra vida espiritual integralmente. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, tal cual somos en el púlpito. Óigame bien, tal cual somos en la iglesia, debemos ser en nuestro hogar, en el trabajo, en la universidad, donde vayamos. Debemos tomar en serio al Señor. Santiago capítulo 3, versículo 1, leemos lo siguiente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hoy vemos a muchos expositores de la palabra, doctos con enseñanzas aparentemente profundas, pero sus vidas matrimoniales, sus vidas íntimas, su testimonio son una ruina. Pastores casados que se divorcian y vuelven a casarse, pastores atados al alcoholismo, a las drogas, a la pornografía y a todo tipo de adicción, pastores involucrados con la mafia, con lavado de activos, con abuso de niños. Iglesia, esto no debe ser así. Así que insisto en esto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es necesario que el pueblo de Dios tenga buen testimonio para con los de afuera y que no caiga en descrédito y mucho menos en el lazo del diablo. Y además, cuidado con la manipulación de las emociones de los que nos oyen. El liderazgo de hoy es un liderazgo que manipula, que juega con las emociones de la gente. Y así, a través del temor, la intimidación y falsas promesas hacen que la gente, óyeme bien esto, les oigan y les sigan y sirvan ante sus pedidos. Y así pastores evangelistas desde el púlpito manipulan a sus discípulos, a la iglesia en general, y usan versículos como no toquéis al ungido, y usan la Biblia como cuando David cortó el manto de Saúl y luego se entristeció, y como David no podía hacer nada contra el ungido de Dios. Iglesia, atento a esto, alerta, todo esto es manipulación. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice lo siguiente: considerad la conducta de sus pastores e imitad su fe. Y esto es importante. ¿Qué quiere decir todo esto? Que se debe observar la conducta del pastor y si no es adecuada, entonces se debe llamar al arrepentimiento. Pablo una vez reprendió a Pedro y le dijo: ¿por qué vives hipócritamente como los gentiles? Gálatas capítulo 2, versículo 14. Usted no puede dejarse intimidar con las palabras
manipuladoras de un pastor. Así que cuidado con que si usted toca al ungido de Dios, viene juicio sobre ti, o si se va de la iglesia, usted se sale de la cobertura y entonces vendrá sobre ti juicio, ruina, fracaso, enfermedad. Esto es una mentira del diablo y usted no puede tragarse esas mentiras. Esto es como tragarse un sapo. Entonces, óigame bien, estamos hablando de un siervo de Dios que tiene que estar sujeto, llevar una vida santa y sin falla. Debe ser puesto en disciplina cuando éste caiga. Un pastor no puede hacer lo que mejor le parece y menos si lo hace para alcanzar sus propios intereses. Un pastor debe ser decoroso, íntegro para servir a Dios. Cuando uno lee Timoteo y lee Tito con respecto al siervo de Dios, se ponen requisitos que tienen que ver con su conducta moral, con su comportamiento. Observe que no se habla, óigame bien, de carisma o de facilidad para predicar, y tampoco que tenga los dones o tener una buena presencia físicamente hablando. Dice que sea una persona decorosa y irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga en sujeción a sus hijos y que tenga buen testimonio para con los de afuera. Y tiene que ver esto única y exclusivamente con su vida moral. Lo invito a que lea 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, y que lo complemente con Tito capítulo 1, versículos 7 al 9. Es importante que usted conozca, que usted vea, entienda y reconozca a un verdadero siervo de Dios, porque finalmente usted lo va a percibir, usted lo va a aceptar como su padre, como su autoridad espiritual. Entonces usted tiene que estar bien seguro a quién le concede esa autoridad, a quién le concede ese derecho. Así que usted no puede meterse a cualquier iglesia, a cualquier antro, y perdone la expresión, donde encontramos personas que manipulan, que juegan con las emociones, payasos desde el púlpito que entretienen, que hacen pasar a las personas momentos divertidos, que arrancan carcajadas. Hoy está de moda traer, entre comillas, evangelistas o maestros que enseñen con respecto al hogar, a los jóvenes y todo. Y yo no sé por qué se subestima hoy en día a los jóvenes. Los jóvenes de hoy son muy inteligentes, son muy suspicaces y todo. Pero como asociamos las carcajadas, las risotadas, el chiste, el entretenimiento, como la unción y el toque del Espíritu Santo, como menoscabamos la inteligencia de los jóvenes, entonces creemos que para llegarles a ellos tenemos que montarles un show, un circo, y como ellos se ríen y todo, entonces ellos van a cambiar. Mentiras. Cuando ellos salgan de la iglesia, usted los van a ver tomando, los van a ver en discoteca, los van a ver riéndose, los van a oír haciendo chistes o volviéndose igual de payasos o más del predicador al que escucharon. Así que esto no es de Dios, esto no lo estableció Dios, esto no tiene que ver con el mover del Espíritu Santo, esto no tiene que ver con una manifestación de la gloria de Dios. Atento con esto y muy alerta. En la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 7 y 8, leemos lo siguiente: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, óigame bien esto, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. Amén y amén. Entonces, sigue hablando de la conducta moral del predicador. Y esto es una demanda del Señor, no lo digo yo. El predicador debe ser un ejemplo de integridad. Óigame bien esto, de seriedad. Eso quiere decir que, aunque sí podemos hacer un comentario, que en un momento dado produzca risa o una sonrisa a la gente, pero que no sea un show continuo de carcajada. Parece que estuviéramos en un show de cuentachistes o algo así. Y para eso existen otros lugares propicios para eso. Pero el predicador no puede hacer del púlpito un lugar de chiste, un lugar de payasada, un lugar de entretenimiento. Y si esto se llegase a dar, ni se le ocurra decir que es la unción del Espíritu Santo. Ni se le ocurra decir que es el gozo del Espíritu Santo. O es que por el hecho de decir un chiste o una babosada en el púlpito, entonces ya eso lo enmarca como algo del Espíritu Santo. No, señor.
Mucho cuidado con eso. Y si en su iglesia, óigame bien, son más las carcajadas que el quebrantamiento, son más las actitudes de sonrisa, de gritos y algarabía que el quebrantamiento, óigame bien, usted se encuentra en el lugar equivocado. Entonces, mucho cuidado. Tristemente, pero son escasos los pastores que cuidan ovejas. Hoy hay payasos que entretienen cabras. Pues estos pastores son falsos, viven en el engaño y la falsedad, predicando mentiras. Óigame esto, entristecen y adulan a personas que no han nacido de nuevo. Entretienen a toda clase de personas, gente con una pariente o falsa vida cristiana. Hechos capítulo 8, versículos 17 al 23 podemos verlo. Y ahí nos narra de Simón, que era una persona que andaba con Felipe, que había sido bautizado y miembro de la iglesia, pero su corazón estaba lleno de maldad. Y así hay muchas personas en la iglesia, practicando el pecado y no se han arrepentido. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 8 leemos lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra. ¿Y cómo se van a arrepentir si el mismo predicador no les predica la verdad, no los exhorta, no les habla para que consideren su condición pecaminosa? Hay cristianos que consultan el tarot, el zodiaco. ¿Y por qué pasa esto? Porque nunca han escuchado que esto es brujería o adivinación. No les dan doctrina. El pastor es una persona falta de conocimiento, y donde no hay conocimiento y no hay revelación, el pueblo perece. El predicador reúne al pueblo para entretenerlos y les habla todo lo que el pueblo quiere oír. Hechos 24:16. Y si por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? ¿A qué se está refiriendo? De lo que dependa de mí, predicaré y hablaré la verdad. No tengo otra cosa que decir ni que hablar. Así que debo ser consciente que mi vida y mis enseñanzas van a ser juzgadas con rigor y sin contemplación alguna por el Señor. No puedo dar un mensaje que busque intereses personales o por el deseo de agradar a los demás. Y en tercer lugar, aquí hay algo importante. Dice que reprende y corrige con amor y verdad. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Entonces la misión de un pastor es usar la palabra de Dios para corregir, para guiar a las personas al conocimiento de la verdad. No es popular hoy hablar del pecado y de la necesidad del arrepentimiento, pero es lo que el Señor nos manda hacer. Proverbios 27:5 dice lo siguiente: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Iglesia, dele gracias a Dios por las personas que cuando tú haces algo malo, te lo dicen, te exhortan, te llaman la atención. Dele gracias a Dios por el que te reprende. A la carne no le gusta que se le llame la atención. Preferimos el halago o por un momento dado el silencio, que ignoren nuestro mal comportamiento. El corazón del hombre es rebelde por naturaleza, pero es la palabra de verdad la que nos salva de morir en la necedad. Hebreos 4:12. La palabra de Dios trae gozo, sanidad y alegría después que ha cumplido su propósito. Es necesario que el predicador reprenda con amor y con verdad. Hoy la gente anda por valores lejos de los bíblicos. Se vive con una verdad relativa, ambigua, y la verdad absoluta no se acepta. Hoy se usa un nuevo lenguaje de tal forma que lo que la Biblia señala como pecado hoy se vea de otra forma. Un ejemplo de esto hoy se llama amor lo que no es. Cuando una pareja del mismo sexo se une, eso no es amor. La Biblia lo llama pecado. Cuando una mujer llega a una clínica a practicarse aborto, eso no es interrupción del embarazo como se conoce hoy. La Biblia lo llama homicidio y punto. Cuando una persona que se mueve por sus impulsos o deseos de su sucio corazón, eso no se le llama libre expresión de la personalidad o autopercepción. No, eso se le llama rebeldía. Y así sucesivamente, cuando no aceptas lo que eres. Si Dios te hizo hombre y tú te percibes como un perro, como otro animal, eso se llama rebeldía, se llama ignorancia, se llama estupidez. No le busque otro nombre.
¿Por qué menciono todo esto? Porque cuando se predica la palabra de verdad, viene el arrepentimiento y el arrepentimiento nos conduce a la salvación. Y cuando se predica la palabra de verdad, esto es amor por los oyentes. Y el fin de todo esto, óigame bien, es que en la medida en que hayan menos predicadores que expongan la verdad, son más y más los que se conducen, óigame bien, al infierno, y muchos de ellos convencidos en la iglesia que van para el cielo. Así que el que está detrás de todo este mover, de toda esta payasada en los púlpitos, perdón, de toda esta ignorancia en los predicadores, de todo este mensajes sesgados, mensajes livianos, tibios, está Satanás. Porque entre más engaño haya desde los púlpitos, óigame bien, más personas se condenarán. Y como lo dije hace un momento, lo repite, lo peor es que muchos sentados en las bancas de la iglesia, convencidos que se van para el cielo. Pero la sorpresa después es tremenda. Y en cuarto lugar, y con esto termino, no te desvíes a otras doctrinas. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Hoy el pueblo busca escuchar mensajes que aprueben su estilo de vida y les permita sentirse bien. Y como el pueblo demanda este tipo de enseñanza, el predicador ofrece lo que se aprueba, lo que se recibe. Pero como siervo de Dios, mi responsabilidad es permanecer fiel a la verdad y a la sana doctrina. Usted no puede ceder a la tentación de predicar lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita escuchar para ser edificados y conducidos a caminar por la senda de la salvación, cuyo fin es la vida eterna. Hoy el humanismo controla el púlpito. El centro de la predicación ya no es Cristo, sino el hombre y su bienestar. El positivismo es otra corriente filosófica de este tiempo. Y el positivismo tiene que ver con el cree en ti, deje que salga el campeón que hoy hay en ti. Y cuando la Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer. En el mundo y en nuestras fuerzas podemos hacer muchas cosas y así alcanzar la fama, el éxito, el poder, el dinero. Pero si todo esto llega, óigame bien esto, para que lo tenga en cuenta, todo esto llega lejos de Cristo, será una desgracia y una maldición para tu vida. Gálatas 2:8 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe con filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Iglesia, son tiempos peligrosos los que estamos viviendo, tiempos de falsos maestros, de falsas doctrinas. Es cruel, óigame bien, pero esta es la verdad. Así que es definitivo y determinante que seamos fieles a la sana doctrina del Evangelio. No podemos permitir que filosofías, óigame bien, y corrientes modernas contaminen el mensaje. Debemos permanecer firmes con la verdad y no negociar con las tendencias de este mundo. Hoy es necesario y muy, pero muy urgente que se levante una generación de predicadores abnegados, sujetos, obedientes y santos, que sirvan al Señor y que prediquen del arrepentimiento para perdón de pecados y salvación de nuestras almas. No más showmen, no más payasos en el púlpito, no más encantadores y vendedores de emociones y palabras de hombres, no más mercenarios de almas. Pido a Dios que hoy se levante o te levantes como un vocero de la verdad y que el Señor te use y prediques en tiempo y fuera de tiempo la verdad del Evangelio. Pido a Dios que tengas cuidado de ti mismo y te presentes como ejemplo para que otros te imiten y que por sobre todo permanezcas en la sana doctrina. Amén y amén.